Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente en Obra a través de CX40 Radio Fénix en los 1330 kHz de su dial y también por Tele30, www.tele30.blogspot.com. Gustavo Franco, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo muy bien, muy bien. Perdí la Olimpiada, lamentablemente. ¿Ah, sí? Me parece, sí, la perdí, sí. ¿Cómo entró? ¿Como el tiro Lausaró? Más o menos, sí. Hice el lanzamiento. El exdiputado Lausaró, Ariel Lausaró, sí. del Foro Ballista, no sí. ese. Bueno, sí, porque ese le ganó a todos. Bueno, acá yo perdí el lanzamiento. ¿Sí? No le digo de qué. El lanzamiento. El lanzamiento de algo, perdí. ¿Ah, sí? Sí. Usted ponga lo que quiera, pero yo perdí el lanzamiento. No llegué ni a la mesa de plástico. Iba a decir un disparate, pero después lo digo. Vos. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero vamos al hecho concreto. La invitada esta tarde de hoy, la profesora Ana Resbani de FENAPES. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy, estimados amigos de Gente en Obra, acerca de un tema que en algunos programas hemos hablado. Lo he tratado, digamos, en solitario, si vamos al hecho, por una razón siguiente, de haber sido docente de educación secundaria. Y por otra parte también para saber cuál es la situación que hay en estos momentos a nivel de la docencia, a nivel de los profesores, a nivel qué es lo que está ocurriendo a nivel de los liceos oficiales, en ese sentido. ¿Cómo está la situación, Ana? Y bueno, en realidad la situación sigue igual que lo que fue todo este año, que lo que es el año pasado. El problema es que venimos acumulando un proceso de deterioro que no se ha frenado. Claro. La verdad, en cuanto a lo edilicio, por ejemplo, seguimos teniendo los liceos en algunos casos con riesgos de estructura, seguimos teniendo liceos que se llueven, seguimos teniendo liceos que los baños en cantidad para los estudiantes no son suficientes. Cuando a principio de año nosotros pedíamos la inspección del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo que decía era que la situación era de terror. Tanto es así que la cancelación, o sea, se dio un plazo de 24 horas para solucionar los problemas. Evidentemente, todos los enchufes no lo podés solucionar en 24 horas, no. Pero lo que estaba marcando, que fue lo que nos dijeron, era que era una emergencia. Bien, bárbaro, se dijo shock edilicio. Nunca se terminó de dar ese shock edilicio, entre otras cosas, porque lo que apuntaba, que es lo que todavía se está haciendo en algunos casos en primaria, es un barrido de cara. Sí, simplemente. Exactamente. Los problemas más serios, o sea, van y te ponen, por ejemplo, yo en un baño. En las escuelas, yo estuve recorriendo las escuelas de Colonia cuando estaba todo esto de que estaban las obras. Un baño, bárbaro, buenísimo por el baño. Vos entrabas a la escuela, mirabas para arriba y tenías todo hongos. Incluso en una escuela rural el piso se estaba hundiendo. Por lo menos no tenía marihuana. No quiso tocar el tema, ¿vio? Bueno, ese es otro mensaje contradictorio que se está dando a los chiquilines. Eso lo tengo para preguntarte también. Ese es otro mensaje contradictorio que se está dando a los chiquilines. Pero bueno, con respecto a lo edilicio, entonces seguimos igual. Con respecto a lo que tiene que ver con los cargos en los liceos, hay situaciones desiguales, es real. Por ejemplo, en Durazno, en la ciudad de Durazno, tenemos el liceo departamental que tiene 10 funcionarios de servicio y a 2 cuadras tenés un liceo que es una reverenda mugre. Y esta es la palabra. Sí, hay mugre, es mugre. No hay otra palabra. Sí. Liceo nuevito, precioso. ¿Por qué? Porque tenía una funcionaria de servicio, se le había enfermado, entonces estaba con licencia la señora y no había quien se encargara de limpiar el liceo. Sí, quien agarrara la escoba, dijera, una palabra. Sí, lo que pasa que sí, agarrar la escoba, pero no solo agarrar la escoba. En Delta del Tigre, en el Liceo Delta del Tigre, los profesores se turnaban para limpiar el baño porque no tenían funcionarios. O sea que, de hecho, hay voluntad de... Sí. El problema es que si vos tenés un liceo con 800 estudiantes que te pasan por día, no puedes tener una sola persona limpiando el liceo. Y esas cosas, yo tomé un ejemplo puntual, pero existen. Por ejemplo, el Liceo de Punta del Este
tenía un funcionario administrativo. ¿Cómo se solucionó eso? ¿Te acordás que el liceo de Punta del Este es muy gracioso? Porque yo, que todos verán que soy una persona enorme y gigante, bromeaban acá con que me iban a poner un almohadón para que alcanzara el micrófono, moví una pared. Es cierto eso. Dicho sea paso, era cierto, sí. Moví una Mirá pared. que los estratos vienen... Sí. Sí. Gracias. Yo moví la pared en ese liceo y hubo una ocupación en el liceo, después se terminó, terminó yendo los dos consejeros políticos, digamos. La cuestión es que la solución que se le dio fue que otras personas que trabajaban en otro liceo fueran a hacer horas extras allí. Esa no es la solución. Tanto para lo que tiene que ver con la limpieza, como lo que tiene que ver con los funcionarios administrativos. La solución es la creación de cargos. Exactamente. Y en eso coincidimos con los compañeros de salud pública que están peleando por cargos. Es indispensable. Los gobiernos neoliberales de los 90 buscaron un achicamiento del Estado y se crearon contratos chatarra, pero no son cargos. Esos contratos a término que se crean no son cargos. Lo que se necesita es que para determinada función haya una persona responsable de llevarla adelante. Y no se puede sobresaturar a los que ya están, entre otras cosas porque así no funciona. Vamos a hacer un breve bosquejo, es decir, nos encontramos con que en estos momentos hay más problemas desde el punto de vista de funcionariado, digamos, desde el punto de vista administrativo, con respecto a lo que son los docentes. O también a nivel docente tenemos graves carencias también. Está bien. Nosotros hasta ahora hablamos de deterioro edilicio. Hablamos de funcionarios que faltan en los liceos. Pero otro problema es el tema de la superpoblación dentro de los salones de clase. Que cómo lo solucionás creando más edificios, construyendo más edificios. De esa manera distribuís el alumnado en lo que está establecido, que es lo conveniente para una clase, son 20-25 estudiantes por clase. Hace unos años había una serial norteamericana en la tele que el director, era una escuela, lo que hoy llamaríamos de contexto crítico, y el director decía, ay, ¿cómo voy a hacer? Tengo 13 chiquilines en el salón. Y yo pensaba, yo tengo 45. Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Entonces, esas situaciones hay que corregirlas. Y por supuesto que el salario docente sigue siendo bajo. ¿Cuál es? Y mira, un docente que recién arranca, profesor recién egresadito, que por lo tanto, como cualquier carrera, Sí. uno sale y tiene que seguir estudiando, ¿no? Seguro. Porque te dan un barniz, pero vos tenés que profundizar. Bueno, un docente recién egresadito en esas condiciones gana por 20 horas semanales actualmente 2.800 pesos en la mano. ¿Cuánto? 12.800 pesos en la mano. Perdón. Me estaba acordando. Era grave, pero no. Me estaba tanto. acordando de cuando iba a la escuela. Sí, más o menos, ¿no? Sí. La escuelita de crimen. Sí, ahí va. Sí. Bueno, esa es lo que gana un docente, que recién arranca, ¿no? Por eso yo insisto tanto, el grado 1, 20 horas. Que 20 horas es lo que debe trabajar un docente si quiere poder planificar sus clases y estudiar. Por eso también insistía, porque los profesores a medida que van adquiriendo experiencia, como que tenés la posibilidad de meter automático y seguir, pero el docente que recién arranca debe sí o sí planificar, y muchas veces tiene que planificar 3 o 4 programas, y eso implica estudiar y profundizar en los contenidos que le dieron previamente. Exacto. En 3 o 4 programas. Estamos hablando también de preparar no solamente la clase, sino que también, digamos, Corregir los escritos, las libretas y pensar. La tarea docente implica mucho pienso, porque si yo tengo 25 chiquilines, que no es lo que tengo 45, yo debería, en la planificación de mis clases, poder ver
cuáles son las características personales que tiene cada uno para poder potenciar esas cosas y ver a su vez qué les falta para que las desarrolle. Eso es la planificación docente y por eso requiere tanto tiempo. Ahora con 45 se puede llegar a algo de eso. Yo creo que sí. Mirá, por lo si menos vos pienso que es tenés imposible. 45 por clase y tenés 7 grupos, que es lo mínimo que vos tenés con esas 20 horas, es imposible. Y si además, como pasa normalmente, la inmensa mayoría de los profesores tienen más de esas 20 horas, tienen alrededor de 40 o en algunos casos 60, que para mí es un disparate. Yo 60 horas, 60 o sea, horas salen del semanales. liceo y tienen que correr hacia el otro, me estás hablando. Exactamente. Es el primer disparate, ¿verdad? Sí. El tema de los tiempos, es lo que por eso se llama profesor taxi. El tema de los tiempos es sustantivo. Y mientras en el ómnibus vas nervioso porque no sabes si llegas tarde, si no sé qué, y cómo les vas a exigir a los chiquilines que lleguen en hora si vos estás llegando tarde. Entonces, genera un montón de estrés y no es por nada que uno de los trabajos que están encabezando lo que se llama el burnout o el síndrome del quemado, que se produce por estrés, son los docentes. O sea, somos los docentes. Y entonces tenemos, y es verdad, un montón de licencias psiquiátricas. Ahora una pregunta, Enorme cantidad. Ana, ¿no se iba a solucionar este tema con profesores graduados que se quedaran uno por cada liceo en vez de hacer esa maratón de profesor taxi? ¿O no resultó al final eso? Bien, esa es la propuesta de profesor cargo, que en realidad aparece incluida en el presupuesto del Poder Ejecutivo. Lo que todavía nadie sabe es qué contenido se le va a dar a ese nombre. ¿Ah? En la negociación a nivel de Codicen, por ejemplo, CESEU Codicen, de los 5 integrantes del Codicen, había 3 posiciones distintas con respecto a qué se entendía por profesor cargo. Eso hizo que la asamblea de FENAPES en su momento rechazara la temática porque no había manera de saber qué era lo que se quería hacer. Actualmente nosotros sabemos que está incluido en el presupuesto, eso ya lo planteé, y lo que estamos es en conversaciones con el Consejo de Secundaria a ver qué contenido le van a dar a eso. El Consejo de Secundaria conformó una comisión de técnicos con asesoramiento de la ATD, que incluye básicamente inspectores, y está armando una propuesta. Perdón, vamos a aclarar a los que no saben. ATD son las asambleas técnico-docentes. Sí, ahí cuestión está. Que hay en el Uruguay y que es única en el mundo, que vendrían a ser parlamentos docentes, digamos, a nivel nacional, porque está la asamblea del liceo y lo que es la ATD nacional, que son cargos electivos, por las dudas, porque no sé si quedó bien claro la cuestión. Y después la ATD nacional elige comisiones que tienen un funcionamiento todo el año que estudian determinadas temáticas, y además está la mesa permanente de la ATD. Hay una para secundaria, una para primaria y para la UTU. ¿Cuál fue el presupuesto, Ana, que salió aprobado? El presupuesto también. Bueno, actualmente todavía estamos en el marco de la rendición de cuentas, ¿no? No tenemos... Pero una idea tienen ustedes de lo que les están ofreciendo, ¿no? De lo que nos están ofreciendo, sí. De lo que nos están ofreciendo, sí. En primer lugar, luego de lo que fue la movilización de junio, básicamente, y julio, la huelga de hambre que hicimos algunos compañeros y toda la movilización alrededor, los paros de 48 horas y eso, Codicen incorporó a su pedido de presupuesto, por ejemplo, los cargos que habíamos dicho que eran necesarios. En realidad son indispensables si queremos un mejor funcionamiento de cada una de las instituciones educativas.
Para nosotros eso es fortalecer las instituciones educativas y no esas cosas que plantea Corvo del Promejora. Aparte. Además, nuevamente aparece incorporado el tema de los dineros para obras, que para nosotros es sumamente importante. Y lo otro que no aparece incorporado y que para nosotros es una victoria, que la fuerza política que está en el gobierno se haya dado cuenta que el planteo que tenía a nivel de educación es que era un planteo neoliberal y que le estaba haciendo caso a Corvo con su neoliberalismo que nos iba a llevar a una chilenización de la educación. Sí. Después conversamos de eso. Es que no aparece el tema del Promejora. No se da fondos para el Promejora, que es lo que tiene el Partido Nacional tan enojado que dice que van a romper el pacto educativo. Sí. Y nosotros tiramos cuenta. Evidentemente. Y eso también trae aparejado que digamos, al no estar el Promejora, eso va a estar como una especie de contemplación. Digamos que especial, muere sí. Por su propio peso porque no se pidieron fondos extra. Seguro. ¿En qué consistía esta cuestión del Promejora? Básicamente, habilitaba a cada uno de los liceos, según el contexto en el que estuviera, a modificar la currícula. O sea, a poner y sacar las materias y los contenidos del programa de acuerdo a los lugares, que además tenía otro problema asociado a eso, y era que de acuerdo a los resultados se iba a fondos concursables, se obtenían fondos concursables. O sea, de acuerdo a los resultados vos competís por dinero para ese lugar. Entonces, si yo estoy en un lugar donde tengo una problemática educativa bravísima y que generalmente se da en los contextos más desfavorecidos, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, ¿les cuesta matemáticas a los chiquilines? Rebajo los contenidos de matemáticas. ¿Para qué les voy a enseñar literatura? Si igual no leen. Saco literatura. Eso es lo que para nosotros era tétrico. Y además deshacía lo que se planteó desde Varela para adelante, y es que la educación del gurí de Bella Unión, de Las Láminas y del de Punta del Este y yo qué sé, y desde Fraiventos fuera la misma. Claro, estamos hablando como siempre de disminuir los conocimientos para aumentar otros que quizás no eran tan necesarios, si vamos a los hechos. Porque vamos a lo siguiente, es decir, lo que estamos hablando de una disminución, digamos, de ciertas asignaturas que obviamente son problemáticas, como el caso matemática, física, química también. O sea, estamos hablando de las científicas generalmente, porque sí. Quizás las otras no tengo tanto conocimiento, pero sí supongo que o están no casi a la par, pero un poco menos, ¿no? Las materias que tienen más reprobados son matemáticas e historia. ¿Historia también? Historia. Bueno, sí. Si no leen... Claro. No hay análisis de texto. Claro, vos le pedís a los chiquilines no solo que aprendan, sino que además analicen a partir de lo que leyeron la realidad. Y les cuesta muchísimo. Yo te hago una pregunta, porque tú nombraste en un momento neoliberalismo, ¿verdad? Sí. De Corvo. Sí. ¿Está bien? Licenciado Corvo, ahí está. Ahí está. ¿Y cuál sería la propuesta de FENAPES si lo miramos lo enfocamos de política ideológica? Si tuvieras que definirla, sí. ¿Verdad? Mira, a nivel de pedagogía, sí. Nosotros hablamos desde la pedagogía sociocrítica, que tiene algunos exponentes a nivel mundial, como Paulo Freire, brasileño, pero también tiene en la historia de la pedagogía uruguaya algunos pensadores como Reina Reyes, como Martínez Matonte, como el maestro Soler, que actualmente está vivo. Entonces, lo que hablamos es de que el aprendizaje se tiene que construir, pero a partir
del trabajo. Buscamos eliminar esa separación entre lo que es desenvolvimiento intelectual y trabajo manual. Claro. ¿Ah? Esa es la base. ¿Y cómo se logra? Por ejemplo, Martínez Matonte lo que tenía era chacras, y a partir del manejo de las chacras, por un lado, atendía a las familias en el entendido de repartir alimentos. Pero en lo que tiene que ver con lo pedagógico, lo que hacía era, a partir de la manipulación, por ejemplo, enseñar la vida, y era mucho más sencillo cuando vos tenés el ser vivo ahí, ¿no? Ves la semillita, ves la planta, la fotosíntesis, todo eso, que si te lo enseñan a nivel teórico. Si vos tenés que dividir el campo de tierra para roturarlo, tenés que hacer las cuentas. Y hace una pregunta. ¿Cuánto sería el porcentaje de la pobreza a nivel de, vamos a decir, de los 18 años para abajo? ¿Tienen una idea de miles? Yo en este momento, la verdad, en este momento el dato no porque lo tengo. Yo me pongo a pensar, vos no te podés sentar en un salón de clase si tenés el estómago vacío, ¿verdad? Te la hago. Sí, o sea, hablando si me lo hablas desde lo concreto, yo te voy a decir. 2002, sí. Yo tenía chiquilines enfrente mío con hambre. Claro. Hoy en día no tengo chiquilines con hambre. Sí, tengo chiquilines que de repente se les complica, y ahí entra el proyecto PIU, les da una alimentación para mientras están en el liceo, pero o becas de cantina, eso sí tengo, pero no como me pasó una vez. Yo trabajaba en el liceo de Pando y les dábamos la leche. Y yo tenía un alumno que en el recreo de 5 minutos se tomó, y no estoy exagerando, no te creo, 7 vasos de cocoa. 7. Sí. Y sí. Y era como una desesperación que tenía. Claro. Ese chiquilín tenía hambre. Sí. En realidad sí tenía hambre. ¿Ah? Sí. Sí. 7 vasos es como... Nos quedan pocos minutos, Ana. Perdón. Está muy interesante todo, pero ¿por qué no lo envías así como ves el futuro? El futuro inmediato. Claro, ¿cómo está la situación? Inmediato. En estos momentos, los fondos para la educación se resuelven en el Parlamento. El Codicen, nosotros logramos que Codicen ingresara un proyecto donde se piden algunos de los elementos que para nosotros son sustantivos, como por ejemplo el tema de los cargos, y como por ejemplo el tema puntual de dineros repetidos con respecto a los edificios. El otro proyecto es el del Poder Ejecutivo, que no pide nada de eso. El Parlamento, los diputados primero y los senadores después, tienen que decidir qué es lo que van a votar. Y nosotros vamos a recorrer y a preguntarle a los señores diputados si van a ir a votar la plata para el liceo de su barrio o si no, y difundirlo. La idea nuestra es hacerles un carnecito y repartirlo también para que todos tengan claro cómo se han comportado con la educación y con sus votantes. Me parece muy bien eso. Sí. ¿Verdad? Sí, era hora, yo diría que era hora. Sí. Sí. Queda un minuto y pico. ¿Alguna para redondear? No, y los planes futuros de FENAPES en sentido, es decir, más allá, digamos, de la rendición de cuentas, es decir, de aquí a fin de año, por ejemplo, ¿qué otras metas tiene? Porque no solamente está el tema de la rendición de cuentas, sino también otros más. Sí, en cuanto a lo que tiene que ver con salario, aumento de salario, ya marchamos a la B, ya perdimos. ¿Ah, sí? Sí. No vamos a tener un despegue, pero igual nosotros le poníamos eso como tercer punto. Lo primero eran las otras dos cosas que las conseguimos que ingresen en el Parlamento. Claro. Y bueno, y en estos momentos lo que hay que hacer es seguimiento hombre a hombre a cada uno de los legisladores para que voten los presupuestos necesarios para la educación que se invertirá en el futuro. Por supuesto. Bueno, Ana Resmani de FENAPES, gracias por estar con nosotros. El miércoles que viene. Miércoles que viene tenemos una hora de programa, atención, tenemos una hora de programa, así que... Con invitados especiales. Ahí está, vengan armados en lo que sigue. ¿Estamos? Perdido bien armados. Gracias, hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias a ti.